Hola a todos y todas. Hoy día vamos a hablar en este video sobre los diagnósticos energéticos o también conocidos como auditorías energéticas. Lo primero que les quiero mencionar en este video es que está todo basado en la información que estoy sacando de una guía ya que se llama Energías, ya de que viene del un programa que se financió con la Corfo, la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía, ya que tuvo la misión de apoyar, de ver cómo funcionaba el proceso de una auditoría energética. De esta forma, tanto una persona cuando quiere vender el servicio de un diagnóstico energético o auditoría energética, sabe con lo mínimo que tiene que cumplir, y también una persona, si lo quiere contratar, puede entender qué es lo que está pidiendo contratar, ¿ya? Si es que algo nuevo para la compañía, para la empresa, para el sector donde está haciendo. Y tiene de diferentes rubros. Se hizo para edificación, transporte, agroindustria, alimentación, cemento, minería, papel y celulosa y pesca. Toda la información que les muestro ahora va a ser en el sector de edificación, pero la metodología es básicamente la misma, ¿ya? No cambia mucho, es el mismo procedimiento, lo único que cambia son cosas puntuales en las cuales recomienda fijarse en ciertos rubros o en otros. Dicho eso, veamos ahora qué es una auditoría energética o un diagnóstico energético, ¿ya? Y la energía lo define como una revisión, análisis y comprensión del uso y el consumo de la energía en las instalaciones, ¿ya? Y eso es importante porque nos va a permitir identificar medidas de eficiencia energética que representen oportunidades para mejorar el desempeño energético. Entonces, lo que busca básicamente es responder tres consultas, ¿ya? Uno es la identificación de los usos de energía, ¿ya? Y el consumo de energía, saber qué es lo que cuánto consumo y en qué lo ocupo. Analizar esta información, ¿ya? Que es la que yo estoy trabajando. Y por último, hacer una evaluación de medidas de eficiencia energética. Entonces, es lo que estamos aquí. En lo que está acá dice identificación de los usos y el consumo de energía, análisis del comportamiento energético, ver cómo se comporta todo lo que estoy usando con respecto a lo que estoy consumiendo. Y por último, como les decía, evaluar las medidas de eficiencia energética que podrían mejorar finalmente el desempeño energético. Entonces, la metodología que tiene la energía tiene cuatro etapas grandes: la preparación, la planificación, la ejecución, el reporte. El reporte no vamos a entrar mucho en detalle porque es algo bien simple y lo vamos a ver con la siguiente imagen. En estas tres es donde vamos a mostrar más fuerte en contenido. ¿Por qué? Porque la preparación busca ver qué necesitamos y qué propuestas ajusta mejor a nuestros requerimientos. La planificación ve cómo logramos los objetivos que estamos buscando, que buscamos según la preparación. Y la ejecución, vemos si se obtuvo la información necesaria para hacer todo el análisis, si los análisis son coherentes y representativos, y si es posible identificar y evaluar medidas de eficiencia energética. Eso significa la MMEE, medidas de eficiencia energética, en plural, ¿ya? Y por último, decía, los reportes, los resultados permiten tomar decisiones, y eso se ve de una forma bastante simple. Entonces, cada una de estas etapas que estamos viendo aquí, vamos a desarrollarla un poquito más. Y es lo que estamos acá. Entonces, en la preparación, piénselo de estos dos puntos, ¿ya? Va en un punto de vista que está relacionado a una empresa que quiere contratar la auditoría como una empresa que quiere prestar el servicio, ¿ya? Entonces, dicho eso, primero hay que definir los requerimientos de la auditoría energética. Significa qué es lo que yo voy a ofrecer o qué es lo que yo voy a contratar, ¿ya? Y para eso desarrollo una propuesta de auditoría energética. ¿Qué significa? Yo voy a entrar en detalle en cada paso de lo que quiero tener. Estos eran los requerimientos que quiero tener, la parte inicial. Esto ya es en detalle, ¿ya? Estaba enfocado en la parte de la empresa que presta el servicio. Entonces, mira, me pidieron X, Y Z. Entonces voy a tener a este equipo, voy a buscar sí, este equipo de trabajo, voy a usar estos equipos de medición, voy a hacer estos análisis, y eso yo ya lo establezco en un documento y le doy la propuesta finalmente a la empresa para ver si me elige o no. Y ahí entramos a la parte de seleccionar la propuesta de la auditoría energética que mejor se acerca a los requerimientos que yo tenía con respecto a las propuestas que recibí, ¿ya? Después entramos a la parte de planificación de la auditoría energética, y esto es la parte previa, antes de empezar a trabajar. Entonces, cuando yo ya seleccioné la empresa, digo, vamos a ver qué información necesito que me empiecen a recopilar para enviar y hacer los primeros análisis, y una reunión inicial para conocer las instalaciones. ¿Por qué es importante la reunión inicial? Es porque yo necesito conocer dónde voy a trabajar, los espacios que tengo que visitar.
si se requieren permisos para ciertas zonas. Entonces, con todo esto del recorrido inicial, yo digo, oye, mira, aquí hay cierto lugar que está como cerrado, con llave, con ciertas protecciones. Necesito entrar ahí. ¿Cómo puedo entrar ahí? Ah, ya, vamos a gestionar los permisos necesarios porque esa zona es de seguridad, por lo cual no se puede llegar a ingresar sin previo aviso. Entonces, yo planifico finalmente el terreno. ¿Ya? Y eso es súper clave porque después viene el plan de trabajo en terreno. Como ya tengo la información previa, ya hice una reunión inicial y vi el recorrido, yo voy a decir ya, tal fecha vamos a visitar tal lugar. Esta fecha vamos a ir a este otro lugar. Y con eso planificamos todo para que se aproveche mejor el tiempo posible cuando estemos en terreno. Y ahí empieza la ejecución finalmente de la auditoría energética. Y en la ejecución lo que vamos a buscar es el trabajo en terreno mismo, el levantamiento de información y el tratamiento de la información. Entonces vamos a estar levantando información según las visitas que tenemos y además con la recopilación de información previa más la nueva, empiezo a tratar información y hacer un análisis de la situación actual. Esto no necesariamente se hace en una visita, pueden ser dos, tres, va a repetir, se va a ver en base a la situación que tengamos, ¿ya? Y a las condiciones que vayamos teniendo y cómo se vaya desarrollando el trabajo. Puede ser que con una pura visita estemos ok, puede ser que con dos estemos ok, o puede ser que se requieran más, ¿ya? Con este análisis de situación actual, yo hago todos los cálculos, toda la metodología que tenía, la implemento y llego a los primeros resultados. Y con esos resultados yo hago un avance, ¿ya? ¿Y qué busco con estos resultados? Básicamente ver que lo que yo digo que consumo por las boletas y lo que yo digo que estoy utilizando haga lógica. Por ejemplo, decir, mira, tú consumes tanta electricidad, tanto combustible, tanto diésel. Y el mayor uso se va finalmente en, no sé, iluminación, en climatización, etcétera. ¿Te hace sentido esto en base a los supuestos que estamos utilizando? Entonces uno empieza a hacer todas esas preguntas con la empresa y dice, sí, mira, sabes que estamos ok. Yo creo que el primer diagnóstico estaría ok. Pasemos a ver un análisis de las medidas de eficiencia energética. Entonces, como ya hice el match entre el consumo y mi uso, ahora digo, ya, ¿cómo puedo reducir este consumo? ¿Cómo voy a buscar oportunidades de mejora y qué medidas puedo implementar y cómo las voy a evaluar? Y con eso finalmente se llega a una reunión y un reporte final, ¿ya? Lo que explicamos ahora básicamente es el resumen de lo que sería todo el diagnóstico energético, la auditoría energética, y ahora vamos a mostrar en detalle en algunos puntos que son claves a tener en cuenta, ¿ya? Cabe decir que no vamos a mencionar toda la información porque es mucho contenido, se alargaría mucho el video, por lo cual los invito a que revisen las energías que se pueden encontrar en la página de la Agencia de Sostenibilidad Energética, son públicas. Entonces, entremos más en detalle en la preparación, recordando qué es lo que necesitamos y qué propuestas se ajusta mejor a nuestros requerimientos. Entonces, en la preparación, la energía hace una diferencia en niveles, ya, de auditoría energética. Yo no soy muy fan de estos niveles de auditoría y menos que se propongan medidas con el nombre que les da, el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Porque yo les podría asegurar con el nivel de maduración que hoy en día, hoy en día que la gente no entiende qué significa un nivel 0, un nivel 1, un nivel 2 ni un nivel 3. Entonces, lo que más me interesa a mí que ustedes manejen es qué es lo que significa cada una de estas cosas, ya sea hacer una relación, decir, ah, mira, yo estoy buscando una auditoría simple, una media o una muy compleja, ¿no? Por ejemplo, una auditoría nivel cero es algo que yo creo que nunca les van a vender. Es algo muy estándar, casi como decirle una paleteada a un amigo, oye, ¿podría ayudarme con esto? Quiero ver si hay posibilidad de medir eficiencia energética. ¿Por qué? Porque el objetivo es identificar los usos y consumo de energía, un análisis del comportamiento energético y en evaluaciones no entramos en detalle. En evaluación de medidas de eficiencia energética, nada, es como una idea. Entonces, el nivel cero yo llego y hago una visita, como que comparto y ya cuéntame qué es lo que hace tu compañía, qué equipos tienen. Y yo digo, oye, ¿sabéis que yo creo que, por ejemplo, en las bombas están usando mucha energía? Ahí tienen instalados variadores de frecuencia para las bombas eléctricas. Sí, no, ya, mira, ahí hay una medida de eficiencia energética y normalmente eso reduce, no sé, un 10, un 15% el consumo energético. Estoy inventando, ¿ya? Entonces algo muy rápido, y yo digo casi como de amistad, de buena onda, para ver si indagamos un poquito más el proceso. Después viene el nivel uno. El nivel uno yo digo que algo ya más que se ofrece y se vende en el mercado, porque es algo más básico en la información. Sí se tiran ideas de medidas de eficiencia energética,
pero también se hace un pequeño estudio más de perfil. Es decir, vamos a evaluar un poquito algo más, las medidas, no solamente decir, oye, te recomiendo hacer esto, no, hagamos unos pequeños cálculos, veamos cuánto va a ser el potencial de ahorro y cuánto costaría aproximadamente. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar en detalle más adelante en qué significa un nivel básico de información. Ya el nivel 2 yo diría que es el otro que he visto que se realiza bastante y es cuando yo quiero tener más conocimiento específico de mi consumo. Porque si haces algo más detallado de la identificación de los usos y los consumos, aquí se entra a hacer mediciones. Vamos a hacer mediciones específicas. Y se proponen medidas de eficiencia energética con mayor profundidad y se hace una factibilidad de las que generan mayor interés. Acá vamos a hacer un análisis técnico-económico de las medidas. Y el nivel 3 lo he visto muy poco que ocurra porque ya son auditorías con mucho detalle. Tanto que yo he visto que no se hacen para instalaciones en total, sino para algún equipo o un área específica. Por ejemplo, si hablamos de una empresa minera, no sé, el proceso de molienda está consumiendo mucha energía, quiero que se haga ahí una auditoría de nivel precisa, nivel 3. Y para el resto de la compañía con un nivel 1 o 2 me basta y sobra. ¿Ya? Entonces esto es como mayor profundidad. Y esto, yo en verdad digo, es muy complejo, es mucho más caro finalmente. ¿Por qué es más caro? Porque los niveles de información que se requieren son distintos. Es decir, en todo tipo de auditoría vamos a tener que hacer un levantamiento de información en terreno, algo de inspección visual y levantar un poco de información. Pero cuando ya queremos entrar en mayor profundidad, como el nivel 1, se hace una información que ya cuente la empresa. Por ejemplo, vamos a pedirle análisis de las facturas, fichas técnicas de los equipos, diagramas de flujo de los procesos, etc. Y ya en el nivel 2 y 3, como lo mencionaba, se hacen mediciones. Yo voy con equipos y me voy a instalar y voy a hacer mediciones muy específicas. ¿Por qué? Porque en el nivel 1, con la información que se tiene, se hacen más que nada como estimaciones. Y en base a bibliografía o experiencias previas, se tienen básicamente como a grandes rasgos, los consumos de energía. ¿Ya? Por ejemplo, en nivel 1, uno te podría decir, si se hace por diferentes personas, o empresas, te hacen un diagnóstico energético, una te podría decir, no sé, un 30% del consumo de energía está en clima. Y otra te va a decir, no, es un 35%. Y otra va a decir, no, es como un 38%, un 40%. Si bien el orden de magnitud es similar, ¿ya? Y puede tener errores en base a los supuestos que se ocupa. Pero ya en un nivel 2 y 3 yo quiero saber como más detalles. Si, oye, tu consumo de climatización es un 35% de toda tu energía. ¿Ya? Y está bien clave, no debería haber mucha diferencia. Pero eso es mayor tiempo, más recursos, por lo tanto es más caro. Entonces hay que estudiar bien si es necesario hacer eso o no. Y lo otro que es clave al momento de la preparación es entender a qué le voy a hacer el diagnóstico energético. ¿Ya? Por ejemplo, esta guía es de edificación. Entonces yo cuando veo edificación digo, oye, yo sé que hay ciertos sistemas que sé que son relevantes en el consumo energético. Por ejemplo, la envolvente. En la envolvente sé que hay importancia, ¿por qué? Porque ahí voy a tener más pérdidas de calor o aislación térmica en el edificio. El suministro de agua caliente, de agua, que puede ser de agua fría o agua caliente. Este es el agua fría, agua AFS, agua fría sanitaria, ACS, agua caliente sanitaria. Entonces, tengo los sistemas, que acá se muestran algunos que recomienda el plan sector de edificación, y también voy a saber qué equipos o subsistemas voy a encontrar en ellos. Por ejemplo, en climatización sé que voy a tener temas de calefacción. Entonces acá hay temas de calor. ¿Ya? Entonces yo ya sé que me voy a encontrar con equipos que de alguna forma generan calor. Pueden ser bombas de calor, pueden ser calderas de gas, de diésel, de petróleo, a carbón, ponte. Pero sé que voy a encontrar con esa. ¿Cuál? No sé todavía. Pero sí ya me hago una idea. ¿Y por qué esto es clave? Porque en base a la experiencia que tenga el equipo finalmente, lo que uno busca es que diga, oye, voy a edificación. Ah, voy a sacar mis carpetitas que tengo de experiencias previas de qué es lo importante al momento de ir a un edificio. Ah, mira, sé que me voy a encontrar con clima. Entonces voy a mi otra carpeta que dice en climatización. ¿En qué cosas me tengo que preocupar cuando haga el diagnóstico? Entonces con eso uno hace una preparación previa buena. ¿Ya? Y esa es la importancia. No es lo mismo hacer el diagnóstico energético en un edificio a que si lo hiciéramos en una minera. Los sistemas van a ser distintos, los consumos van a estar enfocados en otros puntos, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros llamamos sistemas energéticamente relevantes, o los famosos SER, que se llaman SER. ¿Ya? Con eso ya entramos ahora a la planificación, ¿ya? Ya sabemos cuáles son los requerimientos,
qué es lo que queremos obtener, el nivel de profundidad de la auditoría que queremos gestionar y en qué tipo de instalación vamos a hacer la auditoría. Y ahora planifiquemos cómo vamos a lograr los objetivos que nosotros pusimos en nuestra preparación. Y para eso es importante levantar información, ¿ya? Y información que no solamente de los equipos, sino también de las zonas, los lugares. Yo tengo que tener una zonificación, que son los nombres y delimitaciones de los espacios, para poder saber, oye, en qué zona están ubicados los equipos, porque después puede ser que haya una oportunidad de eficiencia energética en interacción de equipos que están en diferentes zonas, ¿no? La facturación, cuántos consumos de energía tengo, de electricidad, combustible, etcétera, se pide siempre 12 meses, ideal 36, porque con un año tengo una muestra representativa de toda la estacionalidad. Pero podría ocurrir que el consumo de energía haya ido en aumento o en disminución en base a diferentes variables. Entonces, con 3 años hacia atrás, yo puedo tener esa información que es más relevante. Y lo otro acá, si es que aplica, porque de repente uno puede tener contratos específicos con las empresas que le den servicio energético. Entonces, por ejemplo, en electricidad existe el cliente libre y el regulado. Y esas son formas distintas de finalmente cómo se cobra la energía. Entonces eso puede ser relevante al momento de buscar una medida de eficiencia energética o evaluarla. Porque si yo digo, hoy vamos a ahorrar tantos kilowatt hora de energía y el kilowatt hora es más caro o más barato dependiendo del contrato, obviamente me va a afectar en la factibilidad técnica, económica, ¿ya? Entonces eso es importante tener. Lo otro, la información de los equipos, la cantidad y especificaciones técnicas, las horas de uso y la lógica de operación. Variables del consumo energético, ojalá como 12 meses hacia atrás con respecto a cómo se comporta mi consumo energético o información que podría ser relevante con respecto al consumo energético. Por ejemplo, si hablamos de una minera, las toneladas de material producido pueden ser importantes. Si hablamos de un edificio, puede ser la tasa de ocupación de las salas de clase, si estamos hablando de la universidad, o de oficinas, si hablamos de edificios. O un mall, la tasa de ocupación que tenemos. Quizá el comportamiento del fin de semana es distinto al de la semana, ¿no? Y con eso también se van a pedir indicadores de consumo energético, ¿ya? Es decir, si es que existen indicadores previos porque quizás ya se ha hecho un trabajo, tenerlos para poder entender, mira, en estas situaciones tenemos tal indicador de desempeño y en otras varía, entender por qué, ¿ya? Esto puede ser que si estamos haciendo el primer diagnóstico energético que no exista, porque nunca nos hemos preocupado de la temática, ¿no? Así que eso es importante de ver en qué caso se solicita o no. Hay más información que se pide, información de los sistemas, planos, diagramas de sistemas energéticos que mencionamos anterior, cómo se comportan, instrumentos existentes, por ejemplo, de medición que nos podrían ser relevantes para poder levantar información y no ir con los míos, ¿ya? La información complementaria, esto se suele pedir más cuando es de nivel 2 o 3, ya cuando estamos algo más en detalle. Un nivel como más básico no se suele pedir esto. Facturas de agua. ¿Por qué facturas de agua? Porque si yo tengo un sistema de distribución de agua al edificio, obviamente tengo que tener bombas. Entonces hay un consumo relacionado. Y quizás puede ser que, oye, aumentó el consumo de las bombas de electricidad, de agua, porque consumimos más agua o consumimos menos agua. Y también el agua caliente sanitaria. ¿Aumentó el consumo de la electricidad o el combustible para calentar agua? Sí. ¿Y por qué? Ah, porque mira, consumimos más agua. La cuenta nos dice que consumimos más agua. Proyectos con impacto al consumo energético. Por ejemplo, si estamos haciendo una ampliación de algún edificio de un proyecto, saber que eso ya está en carpeta para preverlo al momento de hacer el diagnóstico. Porque si yo sé que esto va a aumentar el consumo de energía y yo un diagnóstico lo tengo que considerar para la línea base que quiero hacer en el futuro. Mediciones o auditorías previas si es que existen, planos y diagramas de otras especialidades, quizás no relacionados al tema energético, lógicas de control, etc. Plan de mantenimiento del equipo, saber cómo se desarrolla, que eso es clave en el consumo de energía, y quizá alguna certificación de algún equipo o de una instalación que exista. ¿Ya? En la parte de edificación existe la certificación de edificios sustentables a nivel nacional y a nivel internacional existe todo lo que tiene que ver con la certificación LEED, o LED, ¿ya? Entonces eso me puede dar información previa de cómo se comporta el edificio, porque hay información que se levanta para estas certificaciones. Y lo otro importante es las responsabilidades que va a tener tanto el equipo auditor como la organización auditada, ¿no? El equipo auditor primero tiene que comunicar muy bien la información que requiere con anticipación y el tiempo ojalá de respuesta. Decirle, oye, mencionamos antes, requiero 12 meses de consumo energético y lo requiero para tal fecha. ¿Por qué? Porque si te demoras más, yo me atraso en el trabajo y no voy a poder cumplir con la planificación que teníamos estipulada, ¿ya?
precisar muy bien la información que se requiere antes de ir a terreno, como decían los permisos, ¿ya? Para poder acceder, o qué información vamos a levantar. Tengo que tener acceso quizás a ciertas instalaciones, etcétera, ¿ya? Después revisar la información entregada e informar cuando, por ejemplo, vemos que algo no está bien. ¿Ya? Por ejemplo, oye, esto no me lo entregaste completo, o acá viene con algunas fallas, no me hace lógica, lo podéis revisar, podéis avisarlo a tu equipo si eso está ok, validar con ellos. Y proponer cómo vamos a trabajar cuando no contemos con cierta información. Por ejemplo, dice, oye, sabes que no tengo los datos de esto. Ya, entonces no te preocupes. En base a la experiencia que tengo, voy a usar unos supuestos y esos supuestos son esto, esto, esto. ¿Te parece bien? ¿Te parecen lógicos? Y dice, sí, vamos con eso. Entonces se transparenta y se tiene claro que, por ejemplo, que cierto resultado viene con un supuesto, por lo cual pierde precisión. Y la organización auditada tiene que dar prioridad a la recopilación de información. Significa, oye, no puedo esperar 2 meses en que me manden la información. Tengo que realizar las entregas parciales. Por ejemplo, si, oye, no tengo todo ahora, pero he logrado juntar un porcentaje solamente. Entonces uno llega y dice, ya, envíamelo con eso y empiezo a trabajar. Después, efectuar las consultas necesarias al equipo auditor en caso de, por ejemplo, no conocer toda la información o que no esté toda la información requerida o si existan dudas con respecto a esto. Así, oye, ¿sabes qué? ¿Esto por qué me lo estáis pidiendo? ¿Para qué es? Que no lo tengo, quizás te sirve esta información, etcétera. Y comunicar al equipo auditor sobre aquella información que no se encuentra disponible. Y tangentemente decir, mira, esto no está. Y eso va a ser match con lo último. Cuando diga, oye, ya sé que eso no está, yo como equipo auditor te propongo hacerlo de esta forma. Y por último, si es que no mal recuerdo, la idea es después definir qué es lo que se va a hacer en el trabajo en terreno. Entonces, hay 4 preguntas que son clave cómo responder. ¿Dónde vamos a hacer el trabajo en terreno? ¿En qué instalaciones? ¿Qué información voy a requerir? ¿Ya? O levantar. El cuándo, cuánto, periodo de duración, cuánta información voy a levantar y en cuándo lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿me sirve levantar información de un edificio de oficina un fin de semana cuando la gente no trabaja? Quizás sí, porque podría identificar que ahí hay consumos energéticos que quedan durante el fin de semana que podría disminuir, pero no me sirve para sacar una muestra representativa de la operación de la oficina finalmente. ¿Ya? Y el cómo, ¿ya? Como qué método voy a hacer. Entonces, el dónde, definir bien las instalaciones, identificar los elementos que voy a trabajar, ¿ya? Y los puntos de medición. El qué, los equipos que consumen energía, los sistemas y los procesos, la lógica operacional y qué variables son importantes para medir. Cuándo y cuánto, las posibilidades de los accesos, la representatividad que les mencionaba anteriormente y registrar las variables. Cada cuánto tiempo lo voy a registrar y por qué. Y cómo el método, la inspección visual y consulta personal, solicitud de información, ¿ya? Y la medición finalmente que se realiza. ¿Ya? Todo esto es clave al momento de hacer la planificación del trabajo. ¿Ya? Tiene que ser, todo esto tenemos que tenerlo claro antes de ir a terreno. ¿Ya? Porque así el trabajo va a ser más expedito, se aprovechan mejor los tiempos y finalmente eso significa el mejor uso de recursos, por lo cual es más barato. Entonces con eso nos terminamos la parte de la planificación. Ya vean que es harto antes de ir a terreno finalmente. Y acá se hace la ejecución. En la ejecución yo busco como si se obtuvo toda la información necesaria para hacer la auditoría, para hacer los cálculos, si los análisis son coherentes y representativos y si es posible identificar y evaluar medidas de eficiencia energética. ¿Cómo se hace eso? Vamos viendo. Lo primero es la información que voy a levantar en terreno. Ahora ya estamos trabajando en terreno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a caracterizar los equipos, para eso voy a levantar toda la información que está aquí. Voy a caracterizar los sistemas, cómo interactúan estos equipos, y para eso se envía esta información que está acá. Y por último, la caracterización final de toda la instalación y otras cosas. Entonces, caracterizar equipo, datos técnicos, horas de uso, ¿ya? El punto de operación, la lógica, el nivel de mantenimiento y quizá el perfil de demanda de uso. Se usa siempre a misma potencia, a máxima capacidad, menos capacidad, es variable, etc. Caracterizo el sistema, ya los equipos que integran todo esto, la lógica de operación, los sistemas de control que están y los medios de distribución y acumulación, por ejemplo, de ciertos materiales o energéticos, combustibles, etc. ¿Ya? Y por último, con eso yo puedo tener el estado de la instalación, qué espacios físicos quizás están disponibles, la calidad de los tableros eléctricos, si es que quizás hay que hacer trabajos en ellos, la calidad de las tuberías, por ejemplo, si voy a tener que hacer trabajos con agua, con combustible, etc. ¿No? Y para hacer todo este levantamiento se hacen de dos formas. Y las dos son súper importantes. Y yo diría que la segunda es más importante aún.
Primero, inspección visual, ¿ya? La inspección visual, acá ustedes lo pueden ver con más detalle, pero en resumen es ver qué equipos están y cómo se usa. Ojalá obtener la ficha, la placa, que siempre viene con los equipos, con los datos técnicos, y ver cuáles son las fuentes de energía que utilizan, ¿ya? Y con eso puedo ver la calidad, si se ve que está bien mantenido, mal mantenido, si hay desgastes, si tenemos filtraciones, por ejemplo, en ciertos lugares, etc. Y la otra parte que es clave es la información de los equipos a las personas que trabajan ahí. No hay mejor persona que conozca el equipo que la que lo opera. Entonces, muchas veces, tanto el operario no se maneja tanto técnicamente o de conocimiento profundo de la teoría que está por detrás de cómo funciona un equipo. Pero sí entiende mucho más que cuando mueve cierta perilla, aumenta la presión, tal variable, sin base al requerimiento, y yo lo coloco en este punto de operación y sé que me funciona mejor el equipo, eso es por conocimiento del equipo. Entonces, uno está en el plano. Y el plano puede estar diciendo, por ejemplo, este equipo va a funcionar a tal capacidad, tantas horas de uso, y estas son las indicaciones. Pero el operario final que está ahí te va a decir, oye, en verdad eso no funciona así, porque yo lo opero y vi que el punto de operación que yo lo manejo es otro. Me dice que esto funciona 8 horas, yo te diría que funciona una 12 horas y la otra le funciona 4, porque puede tener duplicidad de equipo y no siempre lo hago trabajar en conjunto, a veces se tienen de respaldo. Entonces también la información puede decir como, oye, este equipo no funciona porque es respaldo. No, yo igual lo activo. ¿Por qué? Porque realmente igual dejo descansar al equipo principal y dejo el segundo ahí operando. Entonces, esta información es súper clave. Y esta información es clave y complicada de levantar con precisión. ¿Por qué? Porque cuando una persona está operando un equipo y, por ejemplo, sabe que lo está haciendo fuera de lo que dice el manual de uso, no se va a querer echar al agua. No va a querer decir como, oye, yo este equipo en verdad no lo estoy operando como dice el manual porque yo vi que me convenía usarlo de la otra forma porque fallaba menos el equipo. Entonces hay que hacerle entender al operario que esta es una oportunidad de mejora, que quizás lo que él está haciendo es una mejora que el equipo más técnico o más arriba no ha visualizado. Entonces, esa experiencia es muy valiosa, ¿ya? Entonces, hay que generar esos ambientes de confianza, generar el ambiente de oye, no te vamos a castigar por esto, pero necesitamos que nos digas de verdad cómo funciona el equipo. Y hay que tener personal que sea habilidoso para eso finalmente. Una vez que ya tengo toda la información, empiezo a hacer análisis, ¿ya? Y los análisis se pueden hacer de diferentes formas, eso lo vamos a ver más detalle en otro video, en el cual vamos a explicar una metodología más de cómo realizar como ciertos cálculos o recomendaciones. Pero lo que tenemos que llegar es la distribución del uso de energía, que puede ser tanto, acá está con electricidad, pero no sé quién solo con electricidad, puede ser también con combustible, ¿ya? Y yo puedo decir, mira, quiero ver cómo se distribuye mi equipo en potencia, que no significa que sea igual en la energía, ¿ya? Por ejemplo, acá en clima, podemos ver que acá hay un 46% de la potencia instalada es clima. Pero cuando vamos a la energía, más del 50% uso de energía. ¿Y qué significa esto? Que quizás la potencia de estos equipos, si bien no es mayor al 50% de todo, quizás sí se mantiene con más horas de uso que el resto. Entonces, al mantenerlo por más uso, recordando que energía es potencia por tiempo, aumenta más mi consumo. Y quizás equipo, por ejemplo, el 9, que es suministro de agua, que tiene alta potencia, se ocupa menos. ¿Por qué? Porque no se activa todo el rato, no estoy 24/7 entregando agua. Lo mismo con cocina. La cocina puede tener una alta potencia, pero no estoy cocinando todo el día. Entonces el consumo energético de la cocina puede ser menor, ¿ya? Entonces eso es clave. Entender que si yo tengo por potencia, no necesariamente significa que eso es lo que más va a consumir. Puede ser distinto y va a depender de los tiempos. Y una vez que tengo distribuido el consumo de energía, lo importante es priorizar. Y la clásica priorización, el diagrama de Pareto, donde está el 80-20. Entonces yo voy a ver, ordeno de mayor a menor mis consumos de energía. Y voy a decir cuáles son los prioritarios, en qué me voy a enfocar, y voy a enfocar a cuando llegue aproximadamente al 80%. Oye, pero Reinaldo, mira, acá después viene transporte vertical y no es tan bajo con respecto a iluminación, puede ser muy parecido, ¿lo considero? Sí, esto es un criterio que es una alternativa, pero no significa que es la regla. Por ejemplo, uno puede decir, oye, ¿sabes que me voy a enfocar solamente en clima? ¿Por qué? Porque acá está el 50% de la energía, los demás consumen muy poco. Entonces, quizá en clima voy a enfocar todo para la energía, es decir, todos los esfuerzos del equipo para poder lograr tener mayor mejora y precisión de los cálculos que haga aquí. También es válido. Esto es solamente una forma de priorizar. Y finalmente lo que se obtiene con todos los cálculos es un balance de energía que se hace a través de un diagrama Sankey.
Y recordar que cómo funciona esto. Al lado izquierdo tengo mis fuentes de energía, que acá red eléctrica, sistema fotovoltaico, diésel, GLP, gas natural. Y al lado derecho tengo los usos de energía, que es ¿en qué uso de energía? En generar agua caliente sanitaria, en electrodomésticos, en equipos industriales, equipo de oficina, etcétera, todo el listado. ¿Y qué es lo interesante de este diagrama? Que yo puedo ver, por ejemplo, cómo se relacionan. Entonces, digamos, por ejemplo, que en clima, yo digo, oye, sí, hay un porcentaje de clima, que es esta energía que está aquí, que viene de electricidad. Pero también tengo climatización que viene de fuentes combustibles, de gas natural, por ejemplo, ¿ya? O de GLP, que puede ir para allá también. La cocina es lo mismo, tengo equipo eléctrico en la cocina, pero también tengo equipos que consumen GLP. Entonces, esta interacción, esto es clave, esto es como la foto, y esto es la forma, yo diría, más precisa y bonita de presentar un diagrama y creo que se entiende muy claro. Entonces, este es el resultado final que no les puede fallar. Es decir, si alguien le dice, hagamos un resumen del diagnóstico energético, muestren esta imagen. ¿Ya? Esta es fundamental. Hay herramientas en internet, pueden buscar ahí como cómo hacer diagramas Sankey y hay herramientas gratuitas para hacer todo esto. ¿Ya? Y después de el balance de energía, es importante también entender la línea base, ¿ya? ¿Y qué es la línea base? Finalmente es una ecuación. Vean que aquí hay una ecuación, aquí hay otra ecuación. Aquí vamos a ver que esta no es una buena línea base, en cambio esta sí es una buena línea base. Vamos a entrar en detalle a continuación. ¿Y por qué es importante la línea base? Porque yo busco una variable independiente, ¿ya? Por ejemplo, una empresa minera. Y digo, la variable independiente va a ser la tonelada de cobre producido. Entonces, mientras más cobre yo produzco, se supone que mi consumo de energía debería ser mayor. Entonces, yo voy a hacer esa relación. Voy a considerar todos los consumos de energía de todos los meses. Voy a considerar la producción de cobre de todos los meses y las voy a graficar. Y voy a después buscar una regresión lineal o una regresión en base a, puede ser de un polinomio, etc. Ustedes busquen la que más les acomode. Y veo si tengo alguna buena correlación, que eso es lo que está aquí. Por ejemplo, en esta tengo varios meses y el consumo de energía. Entonces podemos ver la variable independiente de cada mes. Entonces puede ser las toneladas de cobre producido. Se tira una regresión lineal en este caso y se ve que el coeficiente de correlación, el R cuadrado, es de 0,38. Es muy bajo. Mientras más cercano a 1 significa que tiene mayor correlación, que el comportamiento de las toneladas de cobre va a ir linealmente adecuado al consumo energético. ¿Ya? Un buen R cuadrado es de sobre 0,75. Sobre 0,8, excelente. Sobre 0,75 todavía es válido. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha vemos que otra variable independiente, en este caso con los consumos energéticos, sí tiene una mejor relación y puedo decir, mira, esta ecuación te determina la línea base. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mira, quiero aumentar la producción de cobre en el futuro en un 20%, fácil, po. Veo aquí, le aumento el 20% y digo cuánta energía debería estar consumiendo. Y así tengo una proyección a futuro finalmente, ¿no? Entonces, las líneas base no es los últimos 12 meses, no son los últimos 12 meses de consumo, ¿ya? Son los consumos de energía en base a una variable independiente y que tenga alguna correlación. En instituciones de educación superior, por ejemplo, que son universidades, centros de formación técnica o instituto profesional, es muy complejo encontrar una variable. ¿Por qué? Porque se hacen muchas actividades. Una universidad hace investigación, tiene oficinas, tiene sala de clase, puede que tenga gimnasio, puede que tenga una piscina, puede que tenga camarines. Entonces, ¿cuál va a ser la variable independiente si tengo tantos procesos? ¿Ya? Entonces también hay que entender que no siempre voy a tener líneas base para toda la instalación. Quizás voy a tener líneas base para subáreas de la instalación. ¿Ya? Y eso es muy importante tener porque es un desafío generar la línea base. ¿Ya? Es bien relevante. Y qué es lo importante con esto es que después vamos a sacar proyecciones, como les decía. Entonces, por ejemplo, la línea base, que es la línea roja, me dice que para todos los meses, según lo que yo tengo visto, voy a consumir tanto. Y después yo puedo llegar y medir y veo el consumo real y digo, oye, mira, en verdad sí, mi aproximación estuvo relativamente bien. Entonces proyecté el consumo. Y eso es súper clave para poder generar temas de presupuesto, por ejemplo, saber cuánta energía voy a gastar durante el año en base a lo que voy a estar produciendo. ¿Cachai? O también entender
cuánto combustible voy a tener que tener quizá, o cada cuánto voy a contratar cierto combustible. Por ejemplo, la recarga de gas. Si tengo un balón de gas, ¿cada cuánto pido gas? Ah, mira, ponte que el momento acá es porque el clima se calefacciona con gas en invierno. Entonces yo llego y digo, mira, en verano no es necesario pedir tanto gas porque mi consumo dice que no va a aumentar mucho, pero en invierno sí se aumenta. Entonces tenemos que proyectar que consumir antes. Es decir, va a haber un consumo importante en esa época, entonces tengo que provisionar. Y todos sabemos, por ejemplo, que en invierno el gas sube de precio. Entonces voy a decir, oye, voy a comprar más balones de gas, voy a recargar en verano. Si bien no necesito tanto, pero voy a reservar para no tener una recarga alta en invierno y así hago un mejor uso de los recursos. ¿Y por qué es lo importante también tener la línea base? Es porque después yo puedo comparar cuando hago una medida de eficiencia energética. Entonces uno puede llegar a decir, oye, ¿hubo una reducción del consumo de energía? Sí, porque mira, hicimos una medida de eficiencia energética que fue un recambio de todas las calderas. Entonces con el recambio de las calderas bajó el consumo de energía del combustible en 20%. Y eso significa que en verdad, según nuestra línea base, nosotros deberíamos estar aquí, pero en verdad estamos acá abajo por el tema. Entonces, eso es súper importante cuando voy a comprar de un mes a otro. Por ejemplo, si yo hago el ejemplo que les mostré ahora, el cambio de caldera, de combustible. Pónganse que están en el mes de abril. Ya en el mes de abril tienen un consumo y hacen el cambio después en mayo. Y uno dice, oye, yo proyectaba un ahorro de energía de un 20%. Y cuando van la cuenta de mayo, ven que está a este casi mismo nivel. Entonces uno dice, oye, ¿no íbamos que a reducir el consumo? Y mira, en abril consumía esto y ahora con la medida consumimos lo mismo. Y digo, sí, pues ¿por qué? ¿Y dónde está el 20% de ahorro? Es porque si no hubiésemos implementado la medida, en verdad el consumo estaría acá arriba. ¿Y qué pasa? Que en nuestro mes de mayo nosotros aumentamos nuestro consumo en la caldera, por lo cual obviamente íbamos a consumir más. Entonces, en este mes consumimos lo mismo con respecto al mes pasado, pero en base a mi línea base consumimos menos de lo que deberíamos haber consumido por este proyecto. ¿Ya? Eso es súper clave porque así se le da credibilidad a los proyectos de eficiencia energética. Otra cosa que puede ocurrir acá es que uno hace un recambio de iluminación, que me pasó en un proyecto. En un taller había muy precaria iluminación, la mayoría estaba mala. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la instalación tenía muy mala calidad de iluminación. Entonces se hizo un proyecto y se cambiaron todas las luminarias a tecnología LED. Pero ¿cuál fue el tema? Que ahora aumentó la cantidad de iluminación. ¿Por qué? Porque luminarias que estaban malas, que estaban apagadas, ahora se reemplazaron por luminarias que estaban buenas y operativas. Entonces, por ejemplo, un consumo, al principio el taller podría haber tenido este nivel de iluminación. Denme un segundo. Así. Por ejemplo, trabajaban en este nivel. Entonces, obviamente, el consumo de energía va a ser menor, po, y ahí va a ser bajo. ¿Por qué? Porque tengo equipos que no están funcionando. Entonces hicieron el recambio de tecnología que sí más eficiente, pero la cantidad de iluminación aumentó a este nivel. Entonces tenemos mejor iluminación. Entonces cuando se vio el proyecto, me dijeron, oye, ¿cuánto ahorramos? En ahorro de plata no estamos ahorrando en verdad. ¿Cómo? Si no se supone que la iluminación LED es mejor que la incandescente y la fluorescente que teníamos antes. Sí, pero el aumento de energía aumentó. ¿Por qué? Porque aumentamos la iluminación. Entonces, si tú hubieses tenido esta cantidad de iluminación con la iluminación, con la tecnología antigua, estarías consumiendo mucha más energía de la que estás consumiendo ahora. Porque ahora esta sí es más eficiente. Entonces, con la línea base también yo puedo hacerlo con respecto a una variable que pueden ser nivel de iluminación. Entonces digo, si yo bajo el nivel de iluminación, este es mi consumo de energía. Si yo aumento mi nivel de iluminación, este otro va a ser mi consumo de energía. Entonces, si yo cambio la tecnología y mantengo este nivel de aquí de iluminación, y ahora consumo menos, esa diferencia es por el ahorro del cambio de tecnología. ¿Ya? Esa es clave. Entonces, sigamos. Y por último, tengo que hacer una evaluación de qué medidas de eficiencia energética voy a buscar. Voy a buscar oportunidades, ¿ya? Una diferencia es la oportunidad y la medida. Por ejemplo, yo puedo llegar y ver que en un edificio tengo un alto consumo de agua caliente sanitaria, ¿ya? La caldera de agua consume mucha energía. Entonces uno se pregunta, y la típica que uno hace es, ya, hay que cambiar la caldera. Pero no, primero hagamos otra pregunta y la primera que hay que hacer es preguntarnos si la demanda es con respecto a la demanda o uso final. Entonces vemos si es que la energía demandada es la que efectivamente se necesita o no.
Entonces acá tengo ciertos valores que están aquí. Por ejemplo, los parámetros de operación son los adecuados, los hábitos de uso son los que en verdad son correctos o se pueden mejorar. Operas el equipo cuando quizás no hay demanda. Por ejemplo, si estamos en un mes de vacaciones en la universidad y tengo la caldera funcionando. ¿De qué me sirve tener la caldera funcionando calentando agua si es que nadie va a utilizar el agua? ¿Ya? Entonces, ¿puedo mejorar primero la demanda? Puede ser que en verdad esté usando mal la energía. Después de que me hago esa pregunta, digo, ya, estamos check con esto, veamos si puedo mejorar la tecnología. ¿Puedo mejorar los equipos? ¿Puedo buscar alguno más eficiente? ¿Puedo buscar otra tecnología que se adecue mejor al proceso? ¿Puedo disminuir las pérdidas de energía? ¿Se puede recuperar energía residual del proceso? Etcétera. Y por último, también preguntarnos temas del energético. Si es que la fuente de energía es la adecuada. Por ejemplo, las calderas que estamos hablando ahora. Existe la caldera tradicional con un GLP, con un combustible, un gas licuado de petróleo. ¿Ya? El gas licuado de petróleo puede ser que tenga ciertos componentes que sean complejos para manejar cierto equipo. O mejor, me equivoqué. Olvídense esa parte. Tiene una caldera a diésel, eso sí. ¿Ya? La caldera diésel, dentro del diésel, o del petróleo, voy a tener azufre lo más seguro. Entonces, cuando existe azufre, yo no puedo, los gases de escape tienen que ir en estado gaseoso, porque si ese gas que viene finalmente con azufre, si se condensa, me genera un ácido y me va a dañar el equipo. Entonces, las calderas sí o sí tienen que usar los gases de escape en estado gaseoso a alta temperatura. Hay otro tipo de calderas, que son las calderas de condensación, que lo que hacen es disminuir la temperatura de los gases de escape para aprovecharlas mejor en el proceso, pero al hacer eso se condensa el gas de escape, se condensa la humedad que está ahí. Entonces no puedo usar eso con calderas que tengan diésel o petróleo, porque va a tener azufre, vamos a generar ácido. Entonces eso se puede usar para con calderas que tengan GLP o gas licuado, porque no tienen azufre en su componente, por lo cual no me generan finalmente un material que me corroe el equipo. Entonces uno puede llegar y decir, oye, vamos a las preguntas nuevamente. ¿La tecnología es la más eficiente? No. Entonces vamos a cambiar a una caldera de condensación, que sé que es más eficiente. Pero después nos preguntamos, oye, ¿y el combustible que tenemos funciona con una caldera de condensación o tengo que hacer un cambio de combustible? Lo otro, ¿es estable en la fuente energética que estoy utilizando? Por ejemplo, en ciertas zonas puede ser que haya mucha intermitencia eléctrica. Entonces dice, no puedo mantener un equipo eléctrico en esto. Tengo que mantenerlo con otra fuente de combustible. ¿Por qué? Porque necesito una operación 24/7. Recuerden que la eficiencia energética significa mantener la calidad del servicio o el nivel de producción, ¿ya? Disminuyendo el consumo de energía. Entonces esta metodología es bien interesante porque se hacen preguntas. Entonces uno pregunta y recuerden, primero veo la demanda, después la tecnología y por último el energético. Y aquí voy a hacer hincapié en algo que uno siempre me dice como medida de eficiencia energética: vamos a instalar paneles solares. Instalar paneles solares no es aumentar la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque lo único que hago es reemplazar finalmente mi fuente de electricidad. Yo sigo consumiendo la misma electricidad si viene de la red eléctrica o si viene de un panel fotovoltaico, ¿no? A nivel país sí se mejora la eficiencia porque ya no tengo las pérdidas por transporte de energía, porque la energía se genera en mi mismo techo o en mi misma instalación, en mi misma planta y se consume mismo. Pero para una empresa eso es despreciable prácticamente. Entonces, no lo vean como una medida de eficiencia energética los paneles solares, que es clásico error, ¿ya? Sino que es o de un cambio de fuente de electricidad o de energía, que es más limpio, sí, cumple, bacán, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa solamente eso, queremos disminuir los consumos. Y con eso, finalmente, uno cierra todo el tema que tiene que ver con un diagnóstico energético, ¿ya? Entonces, voy a volver rápido al inicio, discúlpenme, pero esta es clave. Con todo lo que hablamos, identificamos los usos y consumos de energía, ¿ya? Analizamos el comportamiento energético. Tenemos finalmente nuestro diagrama Sankey, el balance de energía. Proyectamos con nuestra línea base y tenemos proyección al futuro en cambio de que haya un cambio. Identificamos las variables independientes que vimos que son clave en nuestro consumo energético. Y con eso después evaluamos medidas de eficiencia energética. Y al evaluar las medidas de eficiencia energética, dependiendo del nivel de auditoría que tengan, vamos a estar haciendo una evaluación bien básica o bien detallada con una factibilidad técnica económica en profundidad para después poder tener una priorización y poder ir a los tomadores de decisión de la empresa
o de su casa o de donde estén haciendo el diagnóstico energético y dicen, mira, esto es lo que yo te propongo para reducir el consumo de energía. ¿Ya? Entonces, esta parte es clave, es fundamental, nos permite tener información relevante, ¿ya? Pero tiene que ser un proyecto un proceso que se haga, ojalá siguiendo esta metodología, porque eso lo va a dejar, como te puede asegurar, un buen proceso finalmente, un buen proceso, ¿ya? Pero hay que tener harto cuidado con los supuestos. En las auditorías básicas suelen haber hartos supuestos y eso hay que hacerlo bien transparente. Entonces, el proceso tiene que ser claro, transparente y preciso, ¿ya? En base a la realidad que uno quiere. Una auditoría básica me va a dar los órdenes de magnitud, para mí puede ser que sea suficiente. Una vez que ya identifique el orden de magnitud, digo, ah, mira, aquí hay mucho consumo energético, hagamos en una auditoría en detalle. Y ahí entramos a tomar mediciones y mayor precisión de los datos. Con eso terminamos la parte de los diagnósticos energéticos, ¿ya? Y después en los próximos videos vamos a ver presentar cómo hacer algunos cálculos para ir ya desarrollando esta parte del análisis con mayor profundidad. Eso, nos vemos. Adiós.